Decidido acampar por unos días del Señor en Lucas, capítulo 14, de los versículos 25 al 35, y esto a la luz de que es un pasaje central para el entendimiento de lo que es el Evangelio propiamente. Así que, al menos, este es el tercer sermón de este pasaje. Nos quedará otro si Dios quiere, pero vamos a abordar otra perspectiva de este pasaje. Y quizás debamos llamar a esta exposición la cruz de Cristo, un asunto que calcular. La cruz de Cristo, un asunto que calcular. Hace algún tiempo, en una de esas miles de modas que de tanto en tanto llegan a las iglesias, arribó de una manera nueva de evangelizar con la que se habían ganado supuestamente miles de personas al evangelio y que prometía ser la manera más fácil de dar resultados. Esto llevó a organizaciones de eventos, conferencias y logísticas de parte de instituciones cristianas para ser instruidos en esta nueva táctica. El asunto consistía básicamente en una mini encuesta que se podía hacer en un minuto, que aseguraba que las personas al final hicieran una oración de fe. Una de las últimas preguntas era ¿cuál era su profesión u ocupación? Lo que el encuestador pondría atención para apuntar, para así hacer la última pregunta que ya se tenía en mente desde el inicio. La última pregunta decía, hay dos tipos de, según la ocupación que le hayan dicho, hay dos tipos de ingenieros, o hay dos tipos de maestros, o hay dos tipos de médicos. Los ingenieros salvos y los ingenieros no salvos. ¿A cuál tipo de ingeniero pertenece usted? Se deseaba, por supuesto, que ellos dijeran, no se esperaba que dijeran a los no salvos. Entonces, se les decía que si deseaban hacer una oración de fe para que fueran de los ingenieros salvos. Bajo ese método, nuestra ciudad se ganó 3 veces para Cristo. Estoy hablando de forma irónica. Sin explicación del Evangelio, sin discipulado, solo con el fin de provocar una decisión por Jesús. Nada que ver, ni esta ni otras tácticas similares, de decisiones fáciles, de una presentación superficial del Evangelio, cuando se expone algo de Evangelio. Nada de eso corresponde al Evangelio del Señor Jesucristo. En este pasaje que hemos venido estudiando, el seguimiento a Cristo fue puesto en términos de priorización y de negación. Fueron los 2 primeros sermones. Y ahora el seguimiento a Cristo es puesto en términos de cálculo, de premeditación, de presupuesto. El Señor Jesús, mediante 2 ejemplos, resaltó la importancia de considerar los costos de ser discípulo suyo, donde nos muestra ese aspecto de valoración, de estimación o cálculo que una persona debería hacer antes de poner su mano en el arado o de ser o de profesarse como un discípulo o seguidor de Cristo. Pese a lo que muchas personas pueden llegar a pensar, el Señor no estaba detrás de una decisión apresurada e irracional de parte de los que mostraban un interés por seguirle. El Señor no estaba detrás presionando a que decídase por mí, haga esto rápido y venga rápido. El Señor enseñó el Evangelio, enseñó la naturaleza del Evangelio, enseñó las demandas del Evangelio, enseñó las implicaciones del Evangelio. Cuando veía que la gente empezaba a emocionarse con seguirle,
vemos que muchas veces se detuvo a hacer las correcciones correspondientes. Usted puede ver que en medio de la exhortación a seguirle amando con todo el corazón, desechando los demás amores, en medio de ese llamado radical de negarse a sí mismo, el Señor le añade el considerar profundamente el costo de ser un seguidor suyo. El versículo 28 de Lucas 14 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Luego el versículo 31 afirma, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Con estos ejemplos, el Señor está afirmando a los que lo seguían, ¿seguro que ya consideró el costo? ¿Seguro que ya valoró todo lo que implica ser seguidor? ¿Ya consideró las implicaciones de ser mi seguidor? Usted jamás podrá concluir que el Señor Jesús entusiasmó a sus seguidores con promesas falsas, sean de seguridad, confort y prosperidad material. Más bien, se detuvo ante el discípulo entusiasta y le hizo calcular el costo de seguirle. Por supuesto que sus palabras, más que que el individuo sea desanimado, el Señor realmente desea que el discípulo o el que desea seguir al Señor calcule el costo. La verdad es que el Señor no quería desanimar, como si Él no quisiera realmente que nadie le siguiera. Más bien devuelve al seguidor entusiasta para que calcule si realmente ser seguidor de Cristo ha entendido la implicación de qué es ser seguidor de Cristo. El discipulado jamás es la respuesta emocional a un aspecto del Evangelio. El verdadero discipulado es la respuesta meditada a todo el Evangelio. No solo a su parte intelectual. Gente hoy día, está detrás de la parte intelectual del Evangelio, así como otra parte supuestamente del cristianismo está detrás de su parte emocional. No, el Señor quiere que uno implique realmente que es un seguidor, haga las implicaciones doctrinales, éticas, que me exigirá en la vida ser un seguidor de Cristo. El Señor desea que usted no solo valore o considere o presupueste los goces del Evangelio, sino sus sufrimientos también. No solo que considere sus ganancias, sino sus pérdidas. No solo sus solaces, sino sus guerras. Debería considerar que el seguimiento a Cristo que lleva al cielo no es plano, es un camino pendiente y es un camino con mucha dificultad. Uno pregunta entonces, ¿cuánto me va a costar ser seguidor de Cristo? ¿Cuánto cuesta ser seguidor de Cristo? Si es lo que el Señor quiere que yo me pare a preguntarme, a valorar, no quiere que sea un seguidor emocional, con los ojos cerrados, llevado por la emoción. ¿Cuánto costará seguir al Señor? Que no quede duda, hermanos y amigos, el Señor afirmó que el seguimiento a Cristo nos costará todo, todo, es decir, todo. No un día de su semana, no una parte de su presupuesto económico, algo de tiempo quizás, un poco en la mañana, un poco en la noche. No le va a costar la reforma de algunos hábitos, ni la corrección de algunos defectos, ni un par de asuntos esporádicos allí cada vez que se sienta sensible al Señor o se sienta acusado por la conciencia. El mismo Señor afirmó que uno debe calcular lo que implica seguirlo. Y lo que implica está resumido claramente en cómo el Señor concluyó el sermón en el versículo 33. Y léalo, por favor. Esta demanda, después de la cual hay una prohibición. Así pues, cualquiera de vosotros
que no renuncia a todo lo que posee y la prohibición. No puede ser mi discípulo si no hace esto. Entonces leyó bien. El seguimiento a Cristo nos costará todo. Porque para seguirlo debemos renunciar exactamente a todo, y si no hacemos tal cosa, no podremos ser discípulos del Señor. Qué buena pregunta hacerla a la mayoría de gente que hoy se confiesa creyente, que hoy es orgullosa de abarrotar las iglesias y de confesarse creyente. Hoy es una moda ser cristiano. Antes le perseguían a usted, hoy lo invitan a los premios Grammy, cosas así. Antes era un asunto de llevar la afrenta en el nombre del Señor. Hoy eso da prestigio y distinción, pero entonces usted debe saber que ese tal evangelio no es el evangelio bíblico. Porque para usted ser un evangélico de esa manera, usted no debe renunciar a nada absolutamente. Usted cabe en ese evangelio con todo y su pecado y todas sus cosas. Usted no debe hacer ninguna renuncia. Pero el Señor dice que uno debe renunciar a todo lo que posee, porque el evangelio bíblico lo demanda todo. ¿Usted es o no un discípulo de Cristo? No hay una vocación intermedia entre ser un creyente comprometido y no serlo. Si no ama más al Señor, según lo que dijo él, no puede ser su discípulo. Si no se niega a sí mismo, no puede ser su discípulo. Si no ha renunciado a todo lo que posee como su centro o eje o fundamento de vida, no puede ser su discípulo. ¿Usted ha consagrado toda su vida a Él o no la ha consagrado? Cristo es el primero en la vida, pero jamás será el segundo de nadie. Cristo es un gran y único amor, o Él no será amado. ¿Usted ha renunciado a todo o no? No hay opciones conciliatorias ni tibias. El discípulo del Señor ha sacrificado en el altar de su corazón y frente a la cruz todo cuanto tiene, y ahora es un discípulo del Señor. Esto es completamente distinto al cristianismo nominal, el cristianismo de nombre, ese cristianismo externo, el que se conforma con un par de asuntos, se deleita en asistir a culto el domingo en la mañana, en subordinar la profesión cristiana a la vida que ya tiene elaborada. El cristianismo viene a ser un aditamento que yo cojo y hago interesante en mi vida que ya tengo, pero no es la renuncia de todo lo que tengo. Y mi adaptación al evangelio que ya está construido. Déjeme explicarlo así. Usted no trae o invita o anexa a su vida familiar el seguimiento a Cristo. No. Usted no invita o anexa a su vida laboral el seguimiento a Cristo. Es al revés. Gente quiere un Cristo para anexar a su vida. Un Cristo, un evangelio para anexarlo a su vida familiar, a su vida laboral, a sus proyectos ya hechos. Quieren un Dios que les acompañe el estilo de vida y su orientación que ya tienen. Quieren un Dios que les apoye en sus propios asuntos. Es completamente al revés. Dice que si uno no renuncia a todo, no puede ser su discípulo. Cristo no es lo que hace mi vida maravillosa. Mi vida ya hecha, elaborada, lo que le quiero decir. Entonces hago mi vida, sigo mis planes. Pero ahora lo nuevo es que ahora tengo a Dios de mi lado. Ese no es el evangelio. Y yo espero que si usted ha escuchado ese tipo de evangelio, se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Porque el Señor es el uno, pero no es el dos de nadie. O renuncia a todo lo que posee, o en las palabras de Cristo, no puede ser su discípulo. Eso indica en pocas palabras que la existencia de un discípulo, su vida y todo lo que tiene, es una consagración permanente a Él, de una forma real, práctica, interna, externa. Su vida, metas, familia, estudio, trabajo, su papel en el mundo, todo en absoluto está consagrado como un servicio a Cristo. El llamado del evangelio no es darle lo mejor al Señor, no es darle lo más alto.
es darlo todo en absoluto al Señor. La vida misma de un discípulo del Señor está toda teñida de Cristo, de manera que la vida que ahora vive, la vive en la fe de Cristo, cuyo amor le constriñe a ya no vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Gálatas 2:20 y 2 Corintios 5:14. El alma de un discípulo no está dividida. Hay un solo seguimiento, hay una sola vida, y toda esta vida ha sido consagrada a Él. Quiero poner un ejemplo, es de lo más simple, es muy pálido, pero quizás le ayude a entender. ¿Ha visto un mega huracán? Bueno, aquí en nuestros países no lo vemos directamente, gracias a Dios. Hay gente que lo ha experimentado, pero ¿ha visto ese huracán o ha visto un remolino, ya sea en un río o en el agua? Un remolino. Usted puede apreciar, por ejemplo, en el huracán, que tiene un centro. El huracán tiene un centro. Y tiene la capacidad de que todo lo que toma lo lleva a ese centro. No importa cuán alejado esté, si está pasando el huracán por aquí y aquí está un árbol, ¿verdad? Tiene la capacidad de tomar ese árbol y llevarlo al centro propiamente. No importa lo que tenga al lado, casas, personas, carros. Usted ha visto la imagen de un mega huracán. Todo lo que por donde va pasando, todo lo lleva, todo lo envuelve, todo lo vuelve hasta su centro. No hace selección, no discrimina, no dice, este es un humano, no lo toco, es un animal, no lo toco. Indiscriminadamente, todo lo que toma lo gira hacia sí mismo, hacia su centro. Asimismo, es el discipulado verdadero. Todo lo lleva a su centro. Y el centro del discipulado es Cristo, la búsqueda y el avance de su reino y su justicia. No importa lo que tome. Si es usted, si es su familia, si es su empleo, si es su profesión, tiene el discipulado verdadero, tiene la capacidad de orientarlo todo, de chuparlo todo, la capacidad de que todo lo que toma lo jala hacia el centro, lo atrae hacia el centro que es Cristo. Y ahí usted comprueba si es o no un real seguidor de Cristo, en la manera que todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, todo eso resulta jalado, atraído hacia el centro, que es Cristo y la búsqueda de su reino y su justicia. Usted tiene la responsabilidad de seguir a Cristo para su salvación y vida. Tiene el deber de andar en la voluntad del Señor siempre. Tiene al frente la salvación o condenación del alma. Pero la exhortación del Señor es, calcule el seguimiento a Cristo. ¿Por qué? Calcule el seguimiento a Cristo. Quiero que calcule varias cosas. No son todas, la verdad. Solo quiero hacer el papel de darle una perspectiva esta mañana. Calcule en primera medida. Yo sé que a los estudiantes de quienes en la empresa llevan los cálculos, contabilidad, les enseñan, básicamente, por supuesto, al debe y al haber. ¿Verdad? Que tengo lo que gasto. Y tiene que parar eso allí. Y entonces, como el discipulado está dado en términos de cálculo, por favor consideren en primera medida que el cristianismo, el discipulado real y verdadero, es una guerra. Es una guerra según Efesios 6, 10 al 20. Cuando alguien es discípulo de Cristo es inmediatamente enlistado como un soldado y bienvenido a la guerra. Es una guerra a muerte. Los enemigos del cristiano son muy poderosos. Los que no pueden él resistir con sus propios recursos.
Los enemigos del cristiano no juegan a rasguñarlo de vez en cuando o asustarlo debajo de la cama. Los enemigos del cristiano van a tomar su vida. Si sigue a Cristo una persona, entonces experimentará una lucha espiritual severa. No la va a pasar bien en lo que le digo, sino que su cristianismo va a ser vivido en este terreno enemigo donde todo alrededor le hace guerra y la guerra es hacia su alma. Calcule eso. Quiero ser seguidor de Cristo. Un momento. ¿Sabe que ser seguidor de Cristo es enlistarse en una guerra a muerte? ¿Por qué enlistarse como soldado para luego desertar como un cobarde o morir como un negligente? Considere si seguir a Cristo es lo que quiere. ¿Está dispuesto a luchar a muerte contra Satanás? ¿Está dispuesto a luchar contra las filosofías del mundo que el día que usted respire lo atacan y lo doblegan? ¿Está dispuesto a luchar a muerte contra su propio pecado? Considere que, y sabiendo que inicialmente entiendo, estas palabras fueron dichas a los ministros en primera medida, al lado de considerar que esto es una lucha, considere este haber, esta ganancia. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Por un lado, considere la guerra en la que se mete. Por otro lado, considere que la guerra tiene una recompensa, la corona de la vida. No es salvación por obras, por supuesto, pero es el medio a través del cual nosotros perseveraremos en la gracia hasta llegar al cielo. Y el Señor dice, aquel que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, pero podemos ponerlo así, y si lucha legítimamente, será coronado. Está en 2 Timoteo 2, 4 al 5. Considere lo siguiente también, que ser seguidor de Cristo incluye la subordinación completa y sacrificial de su vida al señorío de Cristo, como lo enseña Lucas 6, 46. ¿Qué más está incluido en el seguimiento a Cristo? La subordinación completa y sacrificial de su vida al señorío de Cristo. Eso significa que debe estar dispuesto a que cada día Él le contradiga su voluntad, sus deseos, y hasta los modifique o hasta acabe con sus proyectos. Imagínese esta carrera. ¿Quiere ser seguidor de Cristo? Oh, sí. Tenga en cuenta que a partir del momento Dios va a contradecir todo en su vida. Todo. ¿Por qué? Porque venimos como pecadores y el Señor se va a encargar de subordinar nuestra vida a su señorío. Él va a contradecir su voluntad cada día, sus deseos, y hasta va a modificar y acabar con muchos de sus proyectos. Pregúntese, ¿para qué seguir al Señor si al tiempo usted va a querer salirse con la suya? ¿Por qué querer seguir al Señor si puede atraer males sin igual por resistir el señorío de Cristo cada vez que Él ejerza autoridad sobre usted? Piense. Pero al lado considere lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Considere que su vida en Cristo va a ser una contradicción a usted mismo. Cristo lo va a contradecir constantemente. Pero cuando usted es contradicho y hace la voluntad de Dios, recuerde esto, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de Dios. Hacer la voluntad de Dios, no la suya, como fruto de reconocerle como Señor y Salvador, tendrá recompensas eternas de salvación. Siguiente, el seguimiento a Cristo. Considere esto. El seguimiento a Cristo es un camino largo
dificultoso, estrecho y generalmente solitario. Es un camino largo, dificultoso, estrecho y generalmente solitario. Hebreos 11:3, Hechos 14:22, Mateo 7:14, Mateo 19:27. Usted puede corroborar. Usted va a ser en esta tierra un peregrino o un extranjero, y justamente va a ser extranjero en una tierra que es adversa para su fe. Va a hallar en esta tierra incomprensión, mala voluntad por su fe. La estructura de este mundo cada vez le va a incomodar y a frustrar más, mientras usted se va volviendo más sensible a su propia maldad. Va a traer usted la enemistad del mundo con los... va a atraer usted la enemistad con el mundo y va a atraer la enemistad de quienes representan el mundo, de muchos de sus amigos y familiares, viéndose muchas veces solo en su fe, en sus convicciones bíblicas y en su seguimiento a Cristo. Yo le pregunto, ¿para qué ser un seguidor del Señor si al final usted va a querer huir a un camino espacioso, facilista y cómodo que le lleva a la condenación? ¿Para qué decir, quiero seguir al Señor? Y cuando usted mire la senda que es larga, dificultosa, estrecha y generalmente solitaria, entonces va a saltar al camino ancho que lleva a la vida. Pero al lado de esto, considere este haber, que andar en este camino largo, dificultoso, estrecho y solitario es el que lleva a la vida eterna. Mire esa recompensa, calcúlela usted. Porque estrecha es la puerta, dice Mateo 7:14, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que el Señor dice, este camino lleva a la vida, mire la recompensa, pero este camino tiene estas características, y ser seguidor de Cristo es entrar, estar allí, a través de ese camino. Calcule bien. Si la llegada vale la pena el camino, o si prefiere otro camino, aunque la llegada sea modificada. También, por favor, calcule que seguir a Cristo es o implica la revolución de sus prioridades. Segundo a los Corintios 5:15. Usted viene a Cristo, viene como con un alma indómita, salvaje podemos decir, que quiere hacer su voluntad, con ya su esquema estructurado de lo que es más importante, de lo que es prioritario, de lo que vale la pena. Usted viene hacia Cristo. Y cuando se hace un seguidor de Cristo, cuando es hecho un seguidor de Cristo, le ruego que calcule que cuando llegue a ser seguidor de Cristo, Cristo va a revolucionar, va a invertir sus prioridades, lo que significa que el Señor le va a llevar a considerar como basura lo que antes usted consideraba sus ganancias. Y le va a llevar a considerar sus ganancias lo que antes usted consideraba basura y lo desechaba. Tendrá entonces que amar, servir y consagrar toda su vida a Cristo y poner todo bajo los pies de Cristo, lo que nunca hacía. Tendrá que poner los intereses del Señor por encima de los suyos y al costo que esto represente. Yo le pregunto, ¿por qué seguir a Cristo para hacer de su vida una lucha continua con Cristo por el asunto de sus prioridades? Piénselo. El Señor dice, sígame, muy bien, pero yo voy a invertir sus prioridades. ¿Por qué va a ser del camino cristiano una lucha entre usted y Cristo? Cristo invirtiendo sus prioridades y usted no dejarse. Piénselo. ¿Por qué querer ser su discípulo para no darle en todo la preeminencia a Cristo? Pero al lado de este costo, considere este haber, que nadie le da la prioridad a Cristo y sufre pérdidas absolutas y permanentes, porque en Mateo 19:29 también dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Calcule. ¿Qué desea? ¿Qué desea? Próximo. El seguimiento a Cristo es el camino
de amar más mientras amamos menos. Considere eso, por favor. Ser seguidor de Cristo es andar por el camino de amar más mientras amamos menos. Mateo 22:37 y 1 Corintios 16:22. ¿Qué significa eso? Que el camino cristiano es el camino en el que aprendemos día a día a vivir para amar más al Señor a quien seguimos. Considere eso. No es el camino que usted empieza para ver cómo ama mejor a los suyos y a usted mismo. Es el camino que usted empieza para empezar a aprender a amarle al Señor más que a todos. Piense si eso es lo que quiere para su vida. Empezar hoy a seguir a Cristo para cada día aprenderse a desprender de lo demás, para amar más a Cristo, con toda la extensión y conciencia de su alma, mientras ama menos lo que naturalmente ama. Y yo le pregunto, ¿para qué quiere seguir al Señor? Si va a ser de la vida una constante lucha para mantener sus demás amores en detrimento o a costa del amor al Señor. El Señor le dice, tendrá que soltar a los demás para aferrarse a mí en amor. ¿Para qué quiere ser seguidor de Cristo? Abrazando sus demás amores. ¿Para qué quiere hacerlo? Es mi pregunta. Ser seguidor de Cristo es amarlo a Él completamente. ¿Para qué seguir al Señor? Si eso va a consistir en una lucha amarga, porque usted quiere amar sus demás amores a costa de amar al Señor. Pero considere al lado que quien ama verdaderamente y eminentemente al Señor tiene la mayor de las bendiciones temporales y eternas. ¿Cuál es? Dios mismo. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará. Y escuche, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Si usted le ama, tendrá a Dios haciendo morada en su corazón. ¿Vale la pena quitar el abrazo como el amor predominante de los suyos hasta de usted mismo para abrazar a Cristo? Pues de hecho perderemos mucho al hacer esto, pero usted valorará si prefiere la habitación de Cristo. Haremos morada con Él si Él me ama. Usted tendrá entonces que calcularlo como un discípulo, si quiere ser discípulo del Señor. Siguiente. Seguir al Señor Jesús como discípulo es la lucha por el temor controlador. Mateo 10:28. Calcule esto, también tráigalo a su libro de contabilidad espiritual. Ser discípulo del Señor es vivir una guerra interna cada día y en cada área de la vida y en cada asunto que viva de lo siguiente, de qué o a quién va a dar su mayor temor. Venimos a Cristo con una serie de temores naturales, por supuesto. El seguimiento a Cristo es la lucha sin tregua por hacer de Dios su mayor temor. Mientras aprende a dejar de temer a lo que los demás temen, y deberá aprender a vivir su fe sin temor a nadie, al costo que eso sea. Considérelo. El camino cristiano es el camino de aprender a dejar de temer a lo que le tememos, mientras aprendemos a temerle más a Dios sobre todas las cosas. Y esto al costo que sea, tanto que usted sea capaz de decir, no importa si el tamboril y las flautas suenan, no me postraré ante la imagen que han hecho. El Señor puede salvarme de esto y si no, igual no me postraré. Yo le pregunto, considere esto, ¿para qué seguir al Señor si al final va a estar sirviendo a sus propios temores? O siguiendo a Cristo con manos temblorosas, que a veces prefiere no andar con Él por miedo a los demás y huir de su discipulado fiel, porque le da miedo sostener la fe, ser entero en la fe, defender la fe, estar al lado de Cristo,
en lo bueno, en lo malo, cuando eso le beneficie y cuando eso le perjudique. ¿Por qué querrá ser seguidor de Cristo si va a huir como Pedro? Piénselo. Pero al lado de eso hay un haber. Considere la recompensa de andar bajo el temor de Dios y no bajo las cosas que los demás temen. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por qué? ¿Por qué fue heredero de la justicia? Porque vivió temiendo a Dios más que a cualquier otra cosa. Eso modificó su vida, tanto que el temor de Dios le hizo hacer cosas locas cuando el mundo no estaba esperando que él las hiciera. Calcule usted a quién quiere temer como discípulo del Señor. Siguiente, espero que entre sus cálculos esté que seguir a Cristo significa la destrucción sin piedad ni misericordia de todos sus pecados. Filipenses 1:6 y Romanos 8:13. Calcule esto, por favor, calcule esto en su cuadernito interno de cálculo. Debe y haber. Seguir a Cristo, ¿qué significa? La destrucción sin piedad ni misericordia de todos sus pecados. Usted empieza a ser seguidor de Cristo y el Señor va a empezar a tener tratos personales con sus discípulos. Y según su plan y promesa, donde ha dicho que Él va a culminar la obra que ha empezado, Él va a tener una guerra sin piedad y misericordia con su pecado. El Señor le animará a no satisfacer sus pecados, a darle muerte, lo exhortará, lo encaminará, lo pastoreará, le dará su espíritu para ello, moverá providencias, personas, le expondrá enseñanzas, consejos, reprensiones, aun si fuera el caso calamidades, pero jamás lo dejará prosperar en su pecado. Así tenga que disciplinarlo hasta el último día que usted viva sobre esta tierra. Hermanos, es un tratamiento costoso. Los que nos hemos expuesto a tratamientos, uno en su mente dice, ¿y cuánto va a durar esto? No, es un tratamiento de 15 minutos. Dice, voy a sufrir, pero son 15 minutos. O alguno dice, mire, esta operación dura 1 hora. Dice, 1 hora. Calcule esto. Cristo tendrá una lucha sin piedad con sus pecados hasta el último de sus días. Él no lo dejará prosperar. Y si tiene que amarrarlo al dolor hasta el último de sus días, como lo hizo con David, lo hará, lo hará. Calcule eso. ¿Quiere tener sus pecados sin tocar esos pecados consentidos como una linda mascota? ¿Quiere seguirlos consintiendo? ¿Quiere seguirlos abrazando? Calcule que tan pronto siga al Señor, Él se volverá a usted y mirará su pecado y trabajará y tendrá tratos personales con usted. ¿Para qué seguir al Señor si usted va a querer seguirlo mientras abraza sus pecados y va a resistir los tratos santificadores del Espíritu, haciendo su vida amarga hasta el morir? Pero al lado de esto considere lo siguiente, haber, que la destrucción y muerte de todos nuestros pecados es vida en todo sentido, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Próximo, seguir a Cristo implica, ser seguidor de Cristo implica el continuo ejercitar de la fe y de las virtudes espirituales, porque como dice 2 Corintios 5:7, por fe andamos. Esto significa, hermano, un salto de fe, es lo que le quiero decir. Para usted ser seguidor de Cristo no ejercita ni los ojos, ni los oídos, ni los bíceps, ni
ni los tríceps, nada de esas cosas. Para ser seguidor de Cristo, usted ejercita la fe y las virtudes espirituales. ¿Por qué se lo digo? Porque el Señor a sus discípulos los llevará constantemente a lugares donde la niebla es espesa, donde hay oscuridad, aguas donde no pueden hacer pie. Las cosas afuera parecerán contradecir su fe. Habrá miles de cosas que usted no va a entender como discípulo de Cristo y ni se contente diciendo, algún día entenderé, porque no será así. Sus sentidos le comunicarán que está del lado perdedor de la historia. Los principios bíblicos no darán el resultado que usted piensa o no en el tiempo que usted desea. Y para esto usted necesita ejercitar la fe y no la vista, las convicciones espirituales más que el oído. Deberá aprender a andar a la luz de los principios divinos y dejar las consecuencias en las manos de Dios. Muchas de estas cosas solo le esperarán, muchas de las promesas del Evangelio solo vendrán a nosotros después que muramos. Si usted no está dispuesto a hacer eso, ¿para qué quiere ser un discípulo de Cristo? Para ver un pueblo que no lo puede ver con sus ojos, una recompensa que no puede tocar con sus manos, siguiendo a un Cristo que sus ojos no pueden ver, viviendo por la fe en promesas que no se pueden palpar. Para ser seguidor de Cristo tendrá que aprenderlo a ejercitar la fe y las virtudes espirituales. Deberá ejercitar la esperanza, la paciencia, la perseverancia, cosas así. ¿Para qué ser un discípulo del Señor si usted quiere seguirlo por la vista, esperando que todo se le acomode, que todo le salga, que no tenga pérdida, que todo esté bajo control, donde usted no necesite la fe? Pero ponga al lado este haber. Considere la recompensa de la paciencia, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:33. ¿Es dura la paciencia? Sí, pero hay una promesa allí. Y escuche la recompensa de la fe de Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Finalmente, y con esto no quiero decir que eso es todo lo que es seguir a Cristo. No lo tome así. Como usted dice, son 9 cosas, son 10 cosas, ya, las apuntaré en mi cuaderno. Y entonces cada día antes de hacer el devocional lo leo para saber qué es. Le da un principio como para que usted se oriente de qué significa, en qué consiste seguir a Cristo. El seguimiento real a Cristo finalmente incluye el ofrecimiento continuo de lo que usted es y lo que usted tiene. Hermano, no es un depósito que hacemos inicialmente. Señor, esto es lo que soy y lo que tengo, aquí lo pongo a tus pies. Y mientras vamos caminando este camino hacia el cielo, ahora sí, ya ofrecí al comienzo, ya no tengo que pagar 2 veces. No, el discipulado real a Cristo debe ser seguirle, dándole todo a Él. Debe saber que al seguir al Señor, todo lo que se le da a usted, todo lo que Dios pone en su mano, sea bueno o malo, no hablo de males morales, por supuesto, de pecados, lo bueno o lo malo, salud o enfermedad, abundancia o escasez, todo lo que se le pone en su mano, todo lo que Dios ordena en su providencia para usted, todo lo que Dios le otorga, dones, capacidades, talentos, recursos, gracias y más, Él se las da para que se las devuelva en ganancias para su causa, para su reino. Él no es menos inteligente, hermanos, que el ejército. Cuando usted es enlistado en el ejército, le dan a usted un casco, unas botas, un uniforme, le dan unas provisiones, un fusil, le dan todo. ¿Y para qué se lo dan? No se lo dan para que usted
salga de excursión, salga del batallón y diga, miren lo que me han dado, y entonces camine por las calles y venga y duerma en su casa y haga todo. No, no. Usted fue enlistado y todo eso se le dio con el fin de que sirva al país en el que fue enlistado. Y usted no piense, amigo, no piense, creyente, que Dios le ha dado esa inteligencia, esos recursos, esa casa, esos talentos, esas capacidades, esa influencia, que cualquier cosa que Dios le haya dado para que usted lo gaste en usted está completamente equivocado. Si los tiene de Dios, todo lo bueno o lo malo que le haya llegado, es necesario devolvérselo en ganancias para su causa, porque para eso Él se lo dio. ¿Para qué seguir a Cristo si usted va a usar todo lo que Él le da para usted mismo? ¿Recuerda la ilustración del huracán? ¿Para qué hacer de la vida cristiana mi propio huracán? Mientras el Señor está consumiendo todo allí, yo me aparto y hago el centro mi vida y mis cositas alrededor de mí. ¿Para qué hacer un plan paralelo que luego el Señor va a destruir? Pero recuerde al lado lo siguiente. Y lo quiero llevar a Apocalipsis 12, 10 y 11, a una visión celestial. A ver si ofrecer todo al Señor tiene pérdidas absolutas. Recuerde lo que dice la visión celestial, Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes vencerán con Cristo? ¿Quiénes verán a Satanás caer? Solo los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Déjeme concluir brevemente con esto. El Señor nos situó delante de los que le seguían, diciéndoles, les tengo una encuesta. Hay dos tipos de pescadores, el incrédulo y el que no lo es. ¿Cuáles son? El incrédulo, repitan después de mí. Les dijo, amigos, hay solo 4 cositas que ustedes deben saber para seguirme, que Dios los ama, que yo soy el Salvador, que ustedes... No los invitó a un café a ver una película sentimental de él y después les dijo, comprometámonos, firmen este papel y todos nos comprometemos como seguidores del Señor. No utilizó ninguna de esas tácticas que hoy se usan. El Señor se volteó a ellos y les dice, ¿seguro que quiere renunciar a todo lo que posee? ¿Seguro que me quiere amar más a mí y menos a los demás? ¿Seguro que se quiere negar a usted mismo llevando su cruz? ¿Seguro que desea renunciar a todo lo que posee? Esos son términos radicales. El Señor sabe que cualquier cosa de nuestra vida que quede sin consagrar al Señor va a ser el lazo que un día nos apartará de seguir al Señor. Esto es sin duda la diferencia entre el discipulado a Cristo y una religión humana. En una, usted está al mando y puede consagrar a Dios lo que usted de buena voluntad quiera, y lo otro, no hay problema. El seguimiento a Cristo, usted consagra todo o nada. Llevar la cruz es un todo irreducible. Ser seguidor de Cristo es un paquete completo, todo o nada, lo único o nada, lo más importante o nada. Y así se reconoce un discípulo de Cristo. En los días de Cristo era obvio quién era seguidor de él. Las demandas del discipulado no han cambiado, siguen siendo las mismas. ¿Es usted un seguidor de Cristo? Amigos míos, seguir a Cristo es un llamado radical. Como radicales son sus promesas de vida eterna, ininterrumpida. Radical es una vida en comunión con Dios.
para siempre que nadie puede atacar, un gozo que nadie puede afectar, una justicia que nadie puede manchar. Cosas que solo podemos imaginar, que superan todo lo que hemos oído y visto, están preparadas para los discípulos del Señor. Este seguimiento de aquel que murió por pecadores, que nada podíamos haber hecho para nuestra salvación, del que nos amó y nos salvó de la condenación por gracia. Ese discipulado lo vale todo, porque en última instancia nos da todo. Cristo y lo que Él logró en la cruz. Que Dios nos permita seguirle en sus benditos y radicales términos. Oremos.